estaba arreglando aquí algo. Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días. Que este sábado sea un sábado especial, que podamos pasarlo en compañía de nuestro Dios. No importa que nos encontremos reunidos en nuestra casa y que a veces no podamos en estos momentos reunirnos como pueblo en la iglesia. Sabíamos que en algún momento podría comenzar a pasar este tipo de cosas, pero ahora es cuando más se prueba nuestra fe. Definitivamente, este trimestre ha sido un trimestre bien interesante en relación con la lección. Hemos visto con profundidad lo que significa el libro de Daniel para nuestras vidas. Ya no debemos repetirlo tanto, aunque es importante. Es parte del ADN que tenemos como pueblo y que es el que guía, digamos, nuestros pasos y que desembocará en el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a tratar de hacer un resumen de todo lo que hemos visto hasta acá. Pues obviamente si hiciéramos un resumen detallado de lo que hemos visto hasta acá, pues no podríamos hacerlo. Para eso la lección se tomó todo un trimestre e incluso no pudo ahondar en muchos detalles que son bien importantes y son bien interesantes para que nosotros comprendamos el libro de Daniel. Por eso la lección simplemente es un repaso en nuestras casas y a veces no nos podemos solamente guiar por lo que vemos ahí en las páginas de ese libro, sino que necesitamos ir a profundizar. Por eso esto que vemos acá siempre lo llamamos un repaso, porque nosotros ya hemos estudiado previamente no solamente la lección, sino apoyo con la Biblia y apoyo con otros libros que nos ayudan a comprender mejor todo lo que estudiamos en la lección. Así que vamos a hacer un resumen, digamos, me parece a mí importante, de lo que ha sido la lección hasta el momento, y vamos a centrar los últimos minutos en Daniel, el capítulo 12, que es el capítulo final con el que termina el libro. Así que, solamente para comenzar, voy a volver a repetir algunas cosas que tal vez ya muchos han escuchado, pero me parece muy adecuado para las personas que no han tenido la oportunidad. Nuestro libro de Daniel tiene dos partes, ¿sí? Dos partes interesantes, dos partes importantes. Se divide en los capítulos desde el 1 hasta el 7, o más bien podríamos decir desde el 1 es la introducción, del 2 al 7 tenemos una parte del libro, y del 8 al 12 tenemos otra parte del libro. Esto debe entenderse muy bien para nosotros con un objetivo, porque vamos a descubrir una parte que está al final de Daniel, y yo quiero que comencemos con esa parte para que la podamos leer y podamos comprender hacia dónde nos lleva el libro de Daniel. Entonces yo quiero que leamos Daniel 12, el versículo 4. Alguien que me ayude leyéndolo. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Digamos que es un texto de inflexión en el libro, porque nos demuestra que Daniel es un libro que hasta el momento en el que estaba escrito, en ese momento, y también hasta el tiempo del fin, que más adelante entenderemos un poco más, nos dice que es un libro que está sellado hasta el tiempo del fin, ¿sí? Eso quiere decir que es un libro que para ese momento, incluso para antes de 1798, no se debía comprender de manera completa, ¿sí? Como no se debía comprender de manera completa, entonces necesitamos ahondar en qué parte es la que está sellada de Daniel. Esa sería, digamos, nuestro objetivo para el libro de Daniel. ¿Qué parte es la que está sellada y que nos corresponde a nosotros que vivimos en el tiempo del fin? ¿Sí? ¿Qué parte es la sellada? Por eso entonces decimos se divide en dos partes. La primera parte desde el versículo 2 al versículo 7, lo hemos dicho varias veces, tiene una estructura específica que es una estructura de quiasmo, esa primera parte. Y la segunda parte, una parte que es una unidad. No son capítulos separados, es decir, el capítulo 8 no es diferente
Diferente en su explicación, sí, pero no es diferente en su objetivo desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12. En el capítulo, desde los capítulos 2 al 7, veíamos un tema central. Lo que primero nos quiere mostrar esta primera parte del libro de Daniel es que el mundo tiene algunos periodos digamos, está dividido en algunos periodos y nos muestra hasta que viene Jesús en el reino eterno. Así que si nosotros repasáramos Daniel 2, nosotros veríamos que tenemos una estatua, ¿no? Que es lo que vimos. La estatua que está dividida en 4 metales importantes y al final un metal mezclado con la arcilla o el barro cocido de alfarero. Entonces veíamos cómo en la interpretación el mismo ángel Gabriel, que es el que ha estado durante todo este periodo con Daniel tratando de explicar, después se le une pues Miguel tratando de pelear para que se cumpla la profecía, pero Gabriel es el que ha estado explicando, y mientras él explica entonces dice, bueno, tenemos la cabeza que es Babilonia, que está hecha de un metal de oro. A esto le llamamos nosotros la cadena profética, ¿cierto? Porque es una cadena ininterrumpida en el tiempo de imperios. Entonces tenemos inicialmente a Babilonia con la cabeza, después tendríamos a Medo-Persia con el pecho y los brazos, después tendríamos a Grecia, que representa allí el bronce del vientre, después tendríamos a las piernas de hierro, que decíamos en varias ocasiones que estas piernas de hierro representan a Roma, pero también vemos en Daniel 2 que tiene tres etapas importantes que hay que notar aquí, porque teníamos hasta el momento Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma comenzando. Pero Roma en sus piernas solamente tiene un material inicialmente, que es el hierro. Cuando hablamos de este material, hablamos de Roma como un imperio, la Roma imperial o la Roma pagana. Esa Roma imperial después va hasta los pies y se divide en 10 dedos. Esos 10 dedos pues representan a las tribus bárbaras de la que hemos hablado también en varias ocasiones y tiene su división allí, ¿sí? Se divide en 10 en el año 476 antes de Cristo y después de que se divide en 10 vemos que los pies están hechos de un material interesante que está en parte en barro cocido de alfarero y en parte en hierro también. Esto no es más, y pues digamos que hoy no vamos a profundizar porque lo hemos hecho durante todo el trimestre, pero esto no es más que la unión de una Roma imperial con la unión de una Roma papal, ¿sí? Una Roma dirigida por la religión, una Roma que ha intentado tomar el dominio de la Biblia y tomarla para sí mismo, ¿sí? Entonces vemos cómo Roma tiene 3 etapas y finalmente veíamos que caía una roca y esta roca representa allí el reino o la venida, inicialmente la venida de Cristo, finalmente esa roca se convierte en un monte que es el reino eterno de Cristo. Y así entonces finalizábamos Daniel 2. Daniel 2 nos daba esta perspectiva específica. Conforme nosotros avanzamos en cada uno de los capítulos de Daniel, nos damos cuenta que Dios siempre quiere buscar darnos una explicación para nuestros días, un ejemplo. Por eso dice, las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestro ejemplo. Y nos quiere dar un ejemplo de lo que nosotros como pueblo también debemos soportar. Entonces veíamos, por ejemplo, en Daniel 3 los hombres en el horno de fuego, una prueba que nosotros también tendremos que afrontar hacia el tiempo del fin y que el libro de Daniel nos va a decir que por no adorar a esa imagen que Nabucodonosor erigió, entonces el pueblo va a tener que ser perseguido hasta llegar hasta llegar a tener un tiempo de angustia. Pero en ese tiempo dice el ángel, el mismo Dios que está allí, el ángel de Dios, el Jesús,
nos va a librar. Después hablábamos del capítulo 4. El capítulo 4 es un capítulo interesante, es un capítulo que nos habla específicamente de qué pasó cuando Nabucodonosor no quiso darle la gloria a Dios. Como Babilonia no quiso darle la gloria a Dios, que representa hoy todas las costumbres que nosotros tenemos, entonces Babilonia iba a caer si lo que hizo Dios es hacer todo lo posible para que el rey pudiera salvarse, para que el rey pudiera reconocer que Nabucodonosor, que Dios es el único rey de reyes y señor de señores. Así que tuvieron que pasar 7 tiempos sobre él, en el cual tuvo que ser reducido a una bestia, que tuvo que comer de lo que comían las bestias, hasta que reconoció que el único Dios verdadero es Dios. Pero si no pasa eso en nuestras vidas, si no reconocemos que el único Dios verdadero es Dios, si no entendemos lo que el mensaje de los 3 ángeles en el primer ángel nos dice, que tiene que ver con darle la gloria a Dios, mostrar su carácter en nuestras vidas, asirnos de su justicia para que Él nos transforme, definitivamente vamos a caer como cayó Nabucodonosor. Entonces, de nada nos sirve nuestro orgullo, de nada nos sirve nuestra arrogancia y pensar que nosotros podemos ser salvos nosotros mismos. Después veíamos el capítulo 5, un capítulo muy parecido porque es estructura de quiasmo. El 4 y el 5 son capítulos que tienen un mismo objetivo, ¿no? El capítulo 5 veíamos algo bien interesante. Me dicen que no están escuchando. ¿Ustedes escuchan? Bien. Yo creo que entonces es problema allí de Germán. Sí, se escucha. Bien. Sigamos. Germán, por este lado se escucha perfecto. Por este lado se escucha perfecto. Muy bien. Bueno, continuemos. De pronto es Germán allí que tiene algún problema. De pronto salirse y entrarse sería una buena opción. Capítulo 5 entonces nos habla de lo mismo que le pasó a Nabucodonosor y fue a su nieto, específicamente allí el rey Belsasar. Belsasar lo mismo, no comprendió que Dios era el Dios que había salvado antes a su abuelo y por no darle otra vez la gloria a Dios, definitivamente Babilonia cayó. Y hoy se nos dice, ha caído Babilonia y se nos llama a salir nosotros de Babilonia si es que hemos estado durante algún tiempo en Babilonia con algunas doctrinas falsas, bebiendo del error, y también invitar a salir a otras personas de Babilonia. Si no, va a pasar lo que pasó con Babilonia en ese tiempo, cuando se presenta la mano en la pared y dice, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto, tu reino va a ser entregado a los medos y los persas. Eso puede ser unas palabras que Dios nos pueda decir en este momento. Anoche teníamos una disertación también y decíamos, de nada nos sirve a veces tener el conocimiento de la ley si no la cumplimos en nuestras vidas, si no la practicamos en nuestras vidas. Y eso es lo que puede estarnos pasando a muchos hoy en día. Por eso nos dice, dejemos ese orgullo y demos de la gloria a Dios, porque Él es el único que va a poder salvarnos, porque Babilonia definitivamente va a caer. Y cayó. Entonces cayó Babilonia en el capítulo 5. En el capítulo 6 veíamos algo muy parecido al capítulo 3, ¿no? Y básicamente veíamos allí en el capítulo 6 cómo Daniel es enviado al foso de los leones. Otra vez una prueba que tiene que afrontar el pueblo de Dios. ¿Perdón? ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Camilo, ¿con qué se podría, o sea, específicamente, con qué podríamos comparar nosotros el ha caído Babilonia de esa época de Nabucodonosor con nuestra época? Específicamente, ¿qué podría ser? Claro. La caída de Babilonia en nuestra época, digamos, allí Apocalipsis, cuando profundizamos más, nos dice quién es Babilonia. Babilonia está representada por las diferentes religiones, por los diferentes movimientos, por el protestantismo apóstata que ha tergiversado la verdad de Dios y dirigido por Babilonia la Grande, ¿no? Que es la madre de las rameras. Eso quiere decir que Babilonia es la coalición de todos estos poderes. Babilonia va a caer porque eso nos lo dice incluso el capítulo, pues cada uno de los capítulos
nos está diciendo que Babilonia va a caer, pero al fin del tiempo va a caer, y nos lo especifica, por ejemplo, los versículos del 40 al 45, que a pesar de que Babilonia retome el poder, a pesar de que Roma inicialmente retome el poder y después con sus hijas se alíe, de todas maneras va a caer. Por eso específicamente el mensaje del segundo ángel nos está diciendo, salid de ella, pueblo mío, ¿sí? Aquí se está refiriendo también a algo que avanzaremos ya y terminaremos de alguna manera con eso, pero el versículo allí 42, 43 del capítulo 11, donde dice que muchos van a escapar de la mano del rey del norte, ¿sí? De Roma papal unida con sus poderes. Van a escapar de su mano muchos, y esos muchos son los que están saliendo de Babilonia para unirse. Este cumplimiento se dio inicialmente por allí por la década de 1830, 1800 más adelante, 1840, cuando las personas comenzaron a salir de las diferentes iglesias. Dentro de ellas, por ejemplo, Elena de White. Ustedes van a darse cuenta que Elena de White fue borrada de su iglesia, allí de los metodistas. Este cumplimiento se dio inicialmente, por eso ese mensaje se cumplió por primera vez en 1842, 1843, cuando comenzó a predicarse el mensaje de los tres ángeles, y entonces las demás personas, las personas que estaban en Babilonia, comenzaron a salir de sus iglesias. Pero este cumplimiento se va a volver a repetir. No en vano, el capítulo 18 de Apocalipsis vuelve a repetir, salid de ella, pueblo mío, porque ha caído Babilonia, ¿sí? Esta repetición dice, se une al mensaje de los tres ángeles, al segundo mensaje, y añadiendo los pecados que han pasado desde que se cumplió eso hasta nuestros días, ¿sí? Entonces Babilonia específicamente representa el error, sí, claro, lo hemos dicho varias veces, pero las diferentes religiones dirigidas por la madre de las rameras, que es Roma, haciendo que el error cunda por todo lado, ¿sí? Ese va a ser el cumplimiento final y que nosotros, sabiendo cuál es la verdad, estamos llamados a hacer que el pueblo salga de Babilonia, hacer que otros salgan. Por eso es importante notábamos ayer en la reflexión también de la mañana, cómo se le habló allí a Esther y se le dijo que si callaba en ese momento, muchos iban a perecer, incluso sus familias iban a perecer, ¿sí? Eso iba a pasar. Y dice, ¿y quién sabe si para este momento tú has sido traída al reino? Y lo mismo no pasa a nosotros. Si callamos, pues las personas van a perecer en Babilonia, en el error. ¿Cuántas doctrinas hoy nos enseña Babilonia que son erróneas? Que podemos ser salvos simplemente por lo que nosotros hacemos, que debemos adorar otros dioses, que el infierno existe, que no hay tal juicio, ¿sí? Tantos engaños que hoy está viviendo Babilonia y el mundo está muriendo engañado, pero nosotros, el pueblo final, ha sido levantado para que el pueblo vuelva otra vez a retomar el sentido y vuelva a retomar su camino. Entonces, eso específicamente representaría allí Babilonia, ¿sí? Gracias, Camilo. Capítulo 6, entonces decíamos, allí Daniel, en el foso de los leones, es echado por lo mismo, por no haber adorado a Dios, aunque fue engañado por sus amigos. Dense cuenta aquí, no eran amigos, ¿no? Porque, pues, ¿qué amigo va a ser la persona que está esperando que caiga? Pero fue engañado por esos líderes, y al ser engañado el rey, pues entonces Daniel fue echado allí al foso de los leones. Una prueba que también nosotros vamos a tener que vivir, ¿sí? Así como en el capítulo 3. Y finalmente, esa primera parte terminaba en el capítulo 7. Todo esto nos mostraba lo que iba a pasar en el futuro, pero nos mostraba la cadena profética de manera detallada. Daniel 7 tiene un mensaje adicional a lo que nos ofrecía Daniel 2. El mensaje principal de Daniel 7 es una introducción al juicio, ¿sí? Y eso lo vemos, básicamente, vemos algunas bestias, otra vez los mismos poderes que estaban en Daniel 2, por eso Daniel 2 y Daniel 7 están escritos en quiasmo, tienen un mismo objetivo, ¿sí? Siempre añadiendo, porque la Biblia y Dios le gusta la repetición, pero le gusta
además de la repetición, le gusta enseñar más, ¿sí? Entonces, él nos da lo que podemos resistir y después lo repite en otro capítulo dando un poco más de luz, ¿sí? Lo mismo pasa en Daniel 7. Daniel 7 comenzaba entonces, así como comienza Babilonia, así como comienza, perdón, la estatua de oro, comenzaba con Babilonia. Babilonia con una bestia interesante que es la bestia, que es el león, ¿no? Y tenía algunas características que ahorita no vamos a profundizar, pero el león es Babilonia. Después bajábamos un poco más y teníamos a un oso que estaba parado más de un lado que del otro, como si tuviera allí un dolor en la clavícula, ¿no? Y estaba parado básicamente porque los persas fueron más fuertes que los medos. Entonces veíamos cómo el oso representa a los medos y los persas. Después del oso entonces veíamos que se levanta un leopardo que tiene 4 alas y que tiene 4 cabezas, ¿no? Representando el imperio griego que inicialmente se levantó con Alejandro el gran rey, que a sus 20 años de edad comenzó a reinar y que solamente en 13 años que duró su reinado casi logra conquistar el mundo entero, ¿sí? Una idea incluso que tenía Alejandro, lo decíamos en su momento, Alejandro fue criado por Aristóteles, ¿no? Aristóteles fue su guía. Y uno de los puntos que tenía era unir el mundo en un solo poder. Eso venía desde Babilonia, si nos damos cuenta. El mismo Nimrod allí quería que el mundo se uniera en un solo poder donde el rey fuera él y donde pudiera usurpar el honor que solo le pertenece a Dios. Por eso dice, llegaré hasta las alturas. Y llegando hasta las alturas, entonces tomaré el lugar del rey del norte o el verdadero rey del norte, que es Dios, ¿sí? Por eso ese siempre ha sido el objetivo de los poderes y de Satanás detrás de los poderes, usurpar el reino que solamente le pertenece al Dios de los cielos. Y eso cundió, digamos, desde Babilonia, pasó a Medo-Persia hasta llegar allí, pues a nuestros días, pero llegando también a Grecia. Grecia tuvo ese objetivo, Alejandro, en unir el mundo en un solo poder, pero no lo logró porque siempre los planes, digamos que a veces Dios tiene más poder y lo vimos también en Daniel 7, Daniel 2, es el que quita y pone reyes. Dios es el que tiene el control de la historia y es el que tiene el control de nuestras vidas. Entonces, en Daniel 7 veíamos cómo Grecia, allí con el leopardo, se levanta Alejandro, pero pues cuando está en lo más importante de su reinado, entonces salen 4 cabezas. Alejandro muere debido a una cirrosis y entonces se levantan esas 4 cabezas que representan a sus 4 generales, Lisímaco, Casandro, Ptolomeo, Seleuco, que más adelante se convertirán, algunos de ellos, uno en el rey del norte y otro en el rey del sur. Pero eso iría más adelante. Finalizado esto, entonces se levanta una bestia espantosa y terrible. Otra vez vemos las 3 fases que veíamos en Daniel 2 y es muy interesante eso. Una bestia espantosa y terrible. Inicialmente la bestia representa el poder romano, el poder político romano, pero esa bestia espantosa y terrible tiene 10 cuernos. Otra vez, los 10 dedos allí de la estatua los veíamos aquí. 10 cuernos en los que se divide Roma, la Europa antigua, y entonces se levanta otra vez un poder que está guiado de alguna manera también por Roma, pero que está dividido en 10. Y dice que estando también esos 10 cuernos, se levantó de uno de los 4 vientos del cielo, ¿cierto? Se levantó un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño tiene características interesantes. Esa es la tercera fase de Roma, que dice, hablará palabras contra el Altísimo. Por eso nos damos cuenta que es un poder que tiene que ver con la religión, un poder religioso. Se levanta, hablará palabras contra el Altísimo, pero no solamente contra el Altísimo, sino también contra sus santos perseguirá. Y vemos un periodo que Daniel 7 nos habla como el periodo de los 1260 días o el periodo de persecución papal, ¿sí? Ese periodo en el que Roma se levantó, ya no habiendo nadie más en el panorama, ya habiendo vencido a todos los poderes del mundo y levantándose otra vez como el único rey. Eso pasa en el año 538, el periodo de los 1260 años pasa en el año 538 con ese evento especial y termina en 1798
con otro evento especial, que es cuando este poder, pues, deje ese poder que tenía, ¿sí? Cuando sea quitado el poder, el dominio y la gloria, de alguna manera, que le ha robado al Rey de los cielos. 1260 días, y nos añade algo interesante Daniel. Veíamos que Daniel 7 tiene 4 fases, ¿sí? 4 fases importantes, y en cada una de las 4 fases nos quiere especificar algo, y es la verdad del juicio, y la verdad del juicio en tres fases también importantes. Esas 3 fases que necesitábamos comprender aquí, Daniel dice: después de que esto pasó, mientras yo contemplaba a ese cuerno pequeño, entonces, por otro lado, el juez se sentó y entonces los libros fueron abiertos. Entonces veíamos 3 fases de juicio aquí, ¿sí? Y decíamos que esas 3 fases tenían que ver con la fase inicial del juicio, que es la fase de investigación, cuando el libro se abre y entonces es necesario revisar los casos de los justos, ¿sí? Los casos de los justos en donde está escrito salvados por fe, por la sangre del Cordero, ¿sí? Esos casos entonces se revisan allá. Pero decíamos, no acaba en esa fase se celebra en el cielo. Después venía otra fase, que es la fase de la sentencia contra el cuerno pequeño que ha usurpado el poder de Dios. Esa fase de sentencia también se da en el cielo. Por eso en este momento nuestros casos están siendo revisados. En los casos de los justos, en este momento, desde 1844 comenzó a pasar allí los casos de los muertos justos, ¿sí? Y en algún momento del futuro pasará por los justos que estemos vivos, ¿sí? Entonces, este momento es un momento de una solemnidad terrible, así como pasaba en el antiguo Israel mientras se celebraba las trompetas y el Yom Kippur, ¿sí? Mientras eso pasaba, entonces es necesario comprender que vivimos en un periodo muy importante de nuestra historia, un periodo clave de nuestra historia, que es el momento del juicio. Y así como el pueblo de Dios tenemos que estar en solemnidad, en una relación con Dios, en una comunión con Dios, aceptando su justicia para que nuestros casos puedan ser hallados justos cuando se ha pasado nuestro nombre, ¿sí? Eso pasaba, entonces decíamos, esas son las 2 fases que se celebran en el cielo. De hecho, decía que Jesús, el Hijo del Hombre, vino hasta donde estaba el anciano de días, representando cuando Jesús va hacia el lugar santísimo donde está su Padre para comenzar esta labor. Pero dice que llega allí no solamente para comenzar esta labor, sino para dar una sentencia, ¿cierto? Y es decir, el reino, dice el Padre, el reino se te da a ti. Todavía no lo ejecutamos, pero el reino ya es dado. Así como se le daba a un rey en la antigüedad, así pasa o así va a pasar. El reino se le da a Dios y también se le da a los santos del Altísimo, y entonces ya solamente faltaría, como lo narra Daniel 7, que venga Jesús con su reino eterno para ejecutar la sentencia. 3 fases del juicio: la investigación, la sentencia. Esas 2 primeras fases se dan en el cielo, y la última de las fases, que es la ejecución de la sentencia, que se da en la segunda venida del Señor. Habríamos terminado entonces la primera parte de Daniel. Al terminar la primera parte de Daniel, volvemos otra vez a repetir el texto que leíamos hacia el principio. Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras de este libro, ¿cierto? Hasta el tiempo del fin, ¿sí? Hay unas palabras que están selladas. Si ustedes se dan cuenta, hasta el momento nosotros podemos, estudiábamos con los jóvenes en su momento, que en el siglo III, por ejemplo, una persona que se llamaba Hipólito comprendía estas visiones, comprendía esto que se le reveló a Daniel, lo comprendía en ese orden. Parecía que fuera adventista. Ustedes pueden leer a Hipólito y Hipólito habla específicamente de cómo da la interpretación de cada uno de los reinos. Además que pues ya la interpretación estaba dada allí, ¿sí? Incluso se podía entender que había una fase de juicio. Lo que no entendían muy bien es cuándo comenzaba, y es obvio, porque hasta el momento en Daniel 7 no se nos dijo cuándo comenzaba. Se dice que después del tiempo del fin, pero no se comprendía bien. Pero sí se comprendía que el león era Babilonia, que el oso era Medo-Persia, que el leopardo era Grecia, que
la división de los 10 cuernos, el cuerno pequeño representaba a Roma papal, eso se comprendía de manera perfecta y que iba a venir un juicio, que en la antigüedad se creía que ese juicio tenía que ver con la venida de Jesús, que iba a venir de una vez a ejecutar, digamos, ese juicio. Eso es lo que nos revelaba Daniel. Eso quiere decir que tú, Daniel, cierras las palabras de este libro, quiere decir que todo el libro de Daniel no es que estuviera sellado, ¿sí? Todo el libro de Daniel no está sellado, solamente es una porción, pero hasta Daniel 7 no se nos brinda qué porción es la que está sellada. Por eso es necesario que comencemos el segundo libro de Daniel, que tiene que ver con Daniel del 8 hasta el 11. Decíamos que Daniel del 8 al 11 es una sola porción, ¿sí? No son varias porciones, es una sola porción, solo que está explicada en diferentes momentos. Entonces hablábamos de Daniel 8 y Daniel 8 comienza... Camilo, Bueno, de pronto todos están muy atentos y no quieren... ¿Aló, me escuchan? Me perdí un momento, se me perdió la conexión. sí, Camilito, Sí, ya se escucha bien. Otra vez lo veo. Hacía la pregunta de Daniel 8, ¿sí? Daniel 8 decía, ¿en qué reino comenzaba? En Persia. En Medo-Persia, ¿sí? Y dábamos también aquí, no sé si la lección también de alguna manera daba la respuesta de ¿por qué comienza en Medo-Persia? ¿Sí? Aquí damos la respuesta que no tiene que ver porque Babilonia ya había caído. De hecho, cuando se escribió allí Daniel 8, todavía faltaban 11 años para que cayera Babilonia. Eso quiere decir que la razón no tiene que ver con que Babilonia ya había caído. No. Medo-Persia comienza por una razón específica y tiene que ver con el objetivo de Daniel 8 al 12. El objetivo de Daniel 8 al 12 tiene que ver con especificar más acerca del juicio que había dejado en Daniel 7, digamos que explicado de una manera muy breve, ¿sí? O explicado de una manera no tan específica, dando fechas. Eso quiere decir, Daniel 8 Daniel 8 al 12 tiene un objetivo específico y es mostrarnos la verdad acerca del juicio y de los eventos finales, ¿sí? Ese es el objetivo de Daniel 8. Por eso Medo-Persia, que es el reino en donde se da el decreto de Artajerjes para que comiencen las 2300 tardes y mañanas, es donde comienza el libro. La razón es esa, porque durante el tiempo de los medos y los persas comienzan los 2300 tardes y mañanas, ¿sí? Comienza en Medo-Persia. Hay algo también interesante, sigue con Medo-Persia, después viene Grecia. Primero Medo-Persia nos habla de un carnero, después Medo-Persia nos habla de un animal, un macho cabrío, ¿sí? Todos estos animales, o más bien los dos animales que se utilizaban en el servicio diario y en el servicio anual del santuario. Tendríamos que especificar más acerca del santuario. Vuelvo a repetir, a veces no tenemos como el tiempo, pero esto lo estudiamos durante este trimestre, ¿sí? Pero esos animales se utilizaban en el santuario. Y dense cuenta que después de estos animales es un cuerno pequeño. Ya no tenemos las mismas 3 fases que teníamos en Daniel 7 o en Daniel 2. Aunque no las tengamos, no quiere decir que el escrito no nos las diga, ¿sí? Sí las dice, pero tenemos específicamente solo un cuerno pequeño, decíamos aquí, porque de Daniel 8 a Daniel 9 a Daniel 12 tiene una estructura específica. Y lo que quiere el ángel Gabriel, lo que quiere Dios a través de la revelación de Jesús, a través de la revelación al ángel Gabriel y después a Daniel, es que entendamos que el objetivo del libro tiene que ver con el juicio. Como tiene que ver con el juicio, él no puede meter otra bestia más. Si mete otra bestia más, daña la estructura del capítulo, ¿sí? Entonces lo que hace es meter a un cuerno pequeño, que ya no es una bestia, sino solamente el cuerno pequeño, y el cuerno pequeño con un objetivo importante, específico. El cuerno pequeño tiene las fases dentro de él mismo. Es decir, es un cuerno que se extiende en las tierras. Eso quiere decir que tiene una característica imperial, ¿sí? Pero es un cuerno que también hace lucha contra los santos del Altísimo y que también habla en contra del Altísimo. Eso quiere decir que también tiene una característica religiosa.
En el mismo cuerno pequeño, esta vez entonces tenemos las tres características o las tres fases de Daniel. La fase imperial, la fase dividida y la fase de una Roma papal. Pero algo pasa interesante y es que comienzan a conversar dos seres celestiales, ¿no? Esos seres celestiales que comienzan a hablar, le dice uno al otro, ¿hasta cuándo, Señor, vas a permitir que este cuerno pequeño haga todo lo que está haciendo? Que quite el continuo, que eche por tierra la verdad, que se enfrente contra el mismo Rey del Cielo. ¿Hasta cuándo tú lo vas a permitir? Entonces le responde el otro ser celestial y dice, hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces el santuario será purificado. Daniel 8 termina así, ¿sí? O sea, termina con un interrogante, además termina con una preocupación terrible de Daniel. Acaba de leer que se están terminando 70 años de esclavitud en Babilonia y ahora entonces se dice que van a comenzar 2300 días, 2300 años. Entonces él dice, esto es terrible, no entendí, ¿sí? O no entiendo muy bien, ¿por qué no me explicas más? ¿Sí? A eso, entonces, viene la respuesta del capítulo 9, ¿sí? Entonces, capítulo 8 termina incompleto, no se termina completamente como queríamos, porque termina con una tristeza de Daniel terrible, precisamente porque no entiende muy bien lo que va a pasar, y segundo, porque si lo comprende de alguna manera, tiene que ver con que su pueblo va a tener que sufrir más en la esclavitud. Por eso entonces el capítulo 9 comienza con una oración y dice, Señor, por favor, respóndeme. Nosotros somos un pueblo que hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de tus ojos y me incluyo dentro de los que ha hecho lo malo. Pero Señor, respóndeme y por favor, ayúdame a entender la visión. Algunas palabras importantes desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12 tienen que ver con dos palabras importantes. La palabra entiende y la palabra visión. Pues voy a pedir, voy a silenciar allí a la familia Vargas y voy a silenciar a Mauricio. Listo. Así que, como veníamos diciendo, Daniel hace una oración por su pueblo, pero hay dos palabras que hilan todo lo que tiene que ver con Daniel 8 hasta Daniel 12. Y tienen que ver las palabras entiende y tienen que ver con las palabras visión, ¿sí? La palabra visión que se utilizaba allí cuando los seres celestiales están hablando, tiene que ver con la palabra maré, ¿sí? La visión completa de los animales limpios y de todo el transcurso de allí de la historia, se le dice chazón o jazón, ¿sí? La palabra chazón se utiliza para la visión completa, pero la visión específica que se refiere al tiempo cuando va a pasar, se le llama maré, ¿sí? La palabra maré, que es la misma palabra para visión. Entonces, lo que no entendió Daniel, porque ya desde el capítulo 2, el capítulo 7, había entendido lo que pasaba en los reinos durante todas las edades. Eso quiere decir que Daniel no tenía de eso duda, ¿sí? Pero de lo que sí tenía duda era del periodo específico que quería darle y de los eventos que iban a transcurrir en el fin específicamente. Así que por eso ora Daniel. Entonces le dice, desde el mismo momento en que tú oraste, el ángel le dice, yo he venido para hacerte entender, ¿sí? ¿Entender qué? La visión. ¿Cuál visión? La maré, ¿sí? Entonces fue a explicarle la maré. Y al explicarle la maré, específicamente la visión del tiempo, entonces dense cuenta que el capítulo 9 es una respuesta solamente a lo que tiene que ver con el pueblo de Dios. De hecho dice, 70 semanas están cortadas de esa visión más grande, que son los 2300 años, y dice que son destinadas para tu pueblo. 70 semanas en las cuales tu pueblo va a ser, digamos, va a tener un chance, ¿sí? Pero al finalizar las 70 semanas ya no habrá más chance. Ese es el último pueblo, ese es el último llamado que yo puedo hacer para los judíos. Pero con esa revelación que da Daniel de las 70 semanas, un periodo de 490 años, se nos da el inicio tanto de las 2300 tardes y mañanas como de la misma profecía de las 70 semanas.
Se nos dice que desde que salga la orden para restaurar completamente a Jerusalén, dense cuenta que hubo 3 edictos, uno que dio Ciro inicialmente, otro que dio Darío inicialmente también, y el final, el edicto que tiene que ver con la reconstrucción completa de Jerusalén, que da Artajerjes, ¿sí? Entonces son tres edictos, pero solamente el edicto que tenía que ver con la reconstrucción completa de la ciudad era el edicto que podía ayudarnos. Partiendo de ese edicto, y nos habla de una serie de características que, vuelvo a repetir, no vamos a repetir, ¿cierto? Una serie de características importantes que van a pasar durante ese periodo, pero lo más importante es que Jesús iba a venir para sellar la visión y la profecía, para comenzar una labor importante, o más bien terminar primero con una labor importante, y es la de la salvación del ser humano. Para eso vino Jesús a morir por nosotros, y lo especificaba la profecía de las 70 semanas, ¿sí? Y finalmente termina con el pueblo, con el tiempo que está destinado para los judíos, ¿sí? Año 34. Entonces comenzamos del año 457 y finaliza en el año 34 esta profecía. Pero de esta profecía podríamos entender que también comenzamos en el año 457 con el mismo, en el año 457 para el periodo de las 2300 tardes y mañanas, que más adelante comprenderíamos que tiene que ver con el periodo que comprende el 457 hasta 1844. Pero Daniel, en el capítulo 9, solo Gabriel especifica lo que tiene que ver con la profecía de las 70 semanas y el pueblo de Dios. Así que hasta el momento Daniel queda bien. Si ustedes pasan ahora al capítulo 10, un capítulo clave para comprender todo lo que estamos entendiendo, vamos viendo cómo Gabriel va explicando detalladamente lo que está pasando después de que se enfermó Daniel, ¿sí? Entonces vuelve a explicar en el capítulo 9, entonces da una explicación a la maré. Dice el capítulo 10:1, dice, entonces yo entendí, ¿sí? Yo sí entendí lo que tenía que ver con la maré, ¿sí? Entendí lo que significaba ese tiempo. Pero dice más adelante también que Gabriel en el capítulo 10, a pesar de que digamos que Daniel entendió, dice en el versículo un poquito más adelante, creo que es el versículo 12, el versículo 14, se nos dice Daniel otra vez, pero bueno, yo ya entendí lo que tiene que ver con el pueblo de Dios, pero ahora quiero que me expliques un poco más porque quedaste inconcluso con lo que tiene que ver más específicamente con el tiempo, con el juicio que va a pasar después de los 2300 años y con lo que va a pasar con el pueblo de Dios después del tiempo del fin. Explícame un poco más porque eso sí no lo entendí. Y vuelve a decir, no entendí la visión, pero en este caso dice la jazón otra vez. Explícame más acerca de la jazón, es decir, de lo que quedó inconcluso en Daniel 8, explícame más aquí en Daniel 10. Y le pide eso. Entonces, lo que le responde Gabriel es, desde el momento en que tú oraste, Daniel, yo estuve luchando durante 21 días para que se cumplieran los edictos que dijimos en Daniel 9, ¿sí? Para que se cumpliera el edicto de que comenzara los 2300 años y por ende las 70 semanas. Entonces yo estuve orando para que eso pasara y luché contra el rey, dice contra el rey de Persia y contra los reyes de Persia. Dos cosas diferentes, ¿no? El rey de Persia significa allí Satanás, porque por un lado está Miguel, que es Jesús, luchando contra el rey de Persia, Satanás, para que se cumpla la visión. Inicialmente peleó Gabriel, pero Gabriel pues no tuvo la fortaleza completa para convencer y para pelear contra el rey de Persia. Así que llega Miguel a la ayuda y ayudando Miguel hace que se cumpla al menos el decreto inicial que tiene que ver con Ciro para la reconstrucción del templo solamente, ¿sí? Entonces, lucha con eso y logra que eso pase, pero dice, yo tengo que volver otra vez al rey de Persia y más adelante otra vez está el rey de Grecia. Así que lo que dice el capítulo 10 es que está luchando para que se cumpla una visión, ¿sí? Para que la maré, para que el tiempo que se ha especificado sea cumplido. Eso es lo que nos revela el capítulo 10. Pero también nos revela que él hace todo para que se cumpla este periodo, pero también nos está revelando
el capítulo 10, que Daniel todavía no comprendió lo que pasaba en los últimos días y la verdad en torno al juicio. Es decir, ahora explícame la visión completa. Y así es que entrábamos entonces al libro de Daniel 11. ¿Sí se han dado cuenta que cada una de las partes que Daniel, ¿por qué Daniel es solamente una parte? ¿Sí? Daniel 8, de Daniel 8 al 12 es solamente una parte. ¿Sí se dieron cuenta? Básicamente porque es una misma explicación. Tiene una visión, explicación, visión, perdón, una visión, una explicación, una explicación, una explicación. Y sigue explicando incluso hasta el capítulo 11. Ahora, decíamos al principio otra vez, hay una parte sellada del libro de Daniel. Hasta estas alturas ya deberíamos entender cuál es la parte sellada. La parte sellada no tiene que ver con los imperios, porque los imperios se comprendían. No tiene que ver específicamente con que iba a pasar un juicio, porque el juicio iba a pasar, pero sí tiene que ver con los eventos que iban a transcurrir específicamente en torno a lo que acabo de decir. ¿Qué iba a pasar al tiempo del fin, después de que, en los tiempos del cuerno pequeño, ¿cierto? Cuando recuperara su herida de muerte, ¿qué iba a pasar en ese tiempo? ¿Qué iba a pasar con el juicio mientras eso también ocurriera? Explícame más, dice Daniel, porque no entendí. Entonces, entrando al capítulo 11, especificamos claramente un capítulo pues detallado que necesitaríamos, digamos que profundizar también mucho más, pero aquí solamente vamos a dar unas pinceladas. El hermano Jaime por allí, en un grupo que tenemos también, digamos, lo explicó detalladamente. Y es un capítulo realmente especial para nuestros días. De hecho, si ustedes leen a Elena de White, hay 3 referencias que hace hacia el capítulo 11 de Daniel. Y esas 3 referencias dicen que estamos viviendo en la parte última del libro de Daniel. Específicamente estamos viviendo en los versículos del 41 hasta nuestros días, Daniel 12:5, hasta ahí estamos viviendo, ¿sí? Hasta ahí vivimos. Es la parte que hace falta que se cumpla. Por eso ustedes van y después de que él pide que le dé más, Daniel, después de que pide que le dé más explicación, entonces en respuesta está el capítulo 11 de Daniel. Y si se dan cuenta, entre Daniel 8 y Daniel 11 hay un paralelismo. ¿Dónde comienza Daniel 11? ¿Sí? ¿En qué reino? Están en mute si quieren. Bueno, voy a avanzar, no quieren responderme hoy, están... ¿Los medos? Sí, en los medos y los persas, ¿sí? Dice, aún habrá, dice el versículo 2, aún habrán 3 reyes en Persia, ¿sí? Y dice, y el cuarto se llenará de riquezas. 4 reyes que iban a suceder, ¿sí? De aquí en adelante. Después el mismo capítulo entonces nos explica que hay un rey valiente, que se levantará un rey valiente, que representa a Alejandro Magno. Después entonces nos habla de la división de los 4 generales, ¿sí? En las peleas entre el rey del norte y el rey del sur, donde estos 4 generales se dividen, ¿cierto? Se dividen el poder del mundo entero, donde Seleuco toma el norte, donde Ptolomeo toma el sur, donde Lisímaco toma Asia y donde Casandro toma lo que tiene que ver con Macedonia, estando allí en Grecia. Entonces se dividen el poder del mundo entero en 4, pero al final nos narra los versículos más o menos hasta el 22, cómo estos poderes se dividen, digamos que hay 2 de ellos que cesan su poderío completo, como lo son Lisímaco y Casandro, y entonces se convierten solamente en 2 reyes, el rey del norte y el rey del sur. Para entender Daniel 11 es importante entender su simbolismo, ¿sí? Hay un simbolismo que deberíamos comprender. Hay unos tips claves para comprender Daniel 11. Uno de ellos tiene que ver con lo que pasa antes de la cruz y lo que pasa después de la cruz. Antes de la cruz, lo que se narra en Daniel 11, lo que se narra en la profecía, antes de la cruz, es literal. Entonces, si tenemos un rey del sur, el rey del sur es Ptolomeo, o los Ptolomeos específicamente. Si tenemos un rey del norte, son los Seleucidas, ¿sí? Toda la dinastía seleucida, ¿sí? Pero ¿qué pasa después de la cruz? Una vez Cristo muere, pues todo ahora se convierte en simbolismo, ¿sí? Un simbolismo que tiene que ver con los poderes iniciales. Entonces tendríamos
un rey del sur que ya no simbolizaría Egipto, ¿sí? Ese rey del sur, ya lo veríamos en el capítulo, en el versículo 40, que representa a un poder que incluso Apocalipsis nos narra en el capítulo 11 de Apocalipsis, que nos dice que Egipto es la misma ciudad que, o más bien, nos habla de una ciudad que en un sentido espiritual es Egipto y también en un sentido espiritual es Sodoma, hablando de lo que pasa con la Revolución Francesa y con la herida de muerte que recibe el papado a final de los 1260 días, ¿sí? En ese periodo, en el periodo de 1798, pero antes de llegar ahí, quiero avanzar hasta llegar a este punto, hasta ese punto y digamos que ser un poquito más claro, ¿sí? Entonces, teníamos hasta el momento que el rey del sur y el rey del norte se dividen los poderes. Si seguimos avanzando en Daniel 11, llegamos, por ejemplo, al versículo 22, donde se nos habla de la Roma pagana, diciendo que barrerá con el príncipe del pacto, ¿sí? Hablando de cómo Roma pagana entra en el escenario. Después el versículo, por ejemplo, 31, nos habla ya de la Roma papal, que quitará el continuo, ¿cierto? Y establecerá la abominación asoladora, y que pasarán 1260 años. El versículo 31 hasta el versículo 39 nos habla específicamente del periodo de supremacía papal de los 1260 años. Hasta ahí había quedado Daniel, ¿sí? A Daniel se le había explicado hasta ahí. Pero entonces lo que dice ahora Gabriel aquí pasa de largo y comienza a explicar más detalladamente, ¿sí? Y al pasar de largo nos damos cuenta que caemos en el versículo 40. Ahora sí, cayendo en el versículo 40, dice, pasaron los 1260 años, y el versículo 40, ¿cómo comienza diciendo? Si ustedes lo leen. 11:40, Daniel 11:40. Al cabo del tiempo, al cabo del tiempo. Al cabo del tiempo. Entonces la pregunta sería, ¿de cuál tiempo? ¿Cierto? Al cabo del tiempo, ¿qué pasaría? El rey del sur contenderá con él. El rey del sur. Dijimos que entonces necesitamos comprender aquí en este versículo que el rey del sur, ya hemos pasado la cruz, lo pasamos en el versículo 22. Sí, ya nos queda poco tiempo, ya estamos finalizando con esto. Pero al cabo del tiempo, después de 1798, está diciendo aquí para resumir rápidamente, después de 1798, entonces el rey del sur, que ahora tiene un sentido espiritual, ¿cierto? Ya no es el rey del sur Egipto específicamente, sino más bien alguien que tiene características de Egipto, como lo sería y como nos lo describe de Apocalipsis 11 con la Revolución Francesa. Francia se llega al escenario, pero Francia no es que sea específicamente el rey del sur, sino más bien lo que representa Francia, lo que representó durante la Revolución Francesa, que fue hacer a un lado lo que tiene que ver con entender la Biblia, porque habían llegado de un periodo tremendo, un periodo en el que la Biblia no se podía estudiar, un periodo en el que la Biblia estaba vedada para todos. Entonces estaban cansados de eso y llega un movimiento que se llama el iluminismo. Al llegar el iluminismo, dice, ahora la razón es más importante. Ya Dios no tiene la última palabra. El que tiene la última palabra es la razón. Entonces comienza el movimiento del iluminismo, con eso se levanta también el comunismo, con eso se levanta, digamos, estos poderes que lo que quieren representar es que ahora es más importante la razón y que el levantarse, incluso las huelgas que se levantan allí. ¿Sí, dilo? A mí, ese iluminismo, ¿esa es la misma Revolución Francesa? Ahí se levanta el movimiento del iluminismo. Ya venía con algunas personas, pero por ejemplo, exponentes, un Rousseau, un Voltaire, nos están hablando específicamente del iluminismo y nos dice, digamos, esta corriente más bien, porque no es una verdad, ¿sí? Nos habla de que lo más importante para todos es comprender acerca de la razón. Y cualquiera diría, pues esto en sí mismo no tiene ningún problema. Comprender e ir a la razón, pues no tiene ningún problema. El problema está en que hicieron a un lado a Dios y levantaron este poder. Dense cuenta que aquí no es casual que hoy vivamos entre algunos poderes importantes, como lo es, por un lado siempre dividimos nuestro mundo entre el comunismo y el capitalismo, ¿no?
El capitalismo, un poder que siempre se ha valido de alguna manera del poder de la religión para engañar a muchos, ¿sí? Y por el otro lado, el comunismo, un poder que dice Dios no es la solución tiene que ver con entender la razón, ¿sí? Con comenzar a protestar. De hecho, bueno, es que no tengo tiempo, lástima, pero cuando hablamos de la Revolución Francesa hablamos de un montón de características que hoy tenemos en el mundo, ¿sí? Entonces, por un lado, como dije, el comunismo y por un lado, el capitalismo. Ese comunismo se levanta con la Revolución Francesa, porque dice, al cabo del tiempo, ¿cierto? El rey del sur se levantará contra el rey del norte, ¿sí? Lo que hablamos como la herida mortal. Precisamente Francia, a través del ateísmo, a través de este movimiento, se levanta contra el rey del norte, que es Roma. Y hablando de Roma específicamente, vemos cómo recibe su herida. Y aquí está diciendo lo mismo, se levantará. Pero pues el capítulo 40, el versículo 40 no se queda específicamente ahí. Dice que después de que se levante, volverá al rey del norte y se levantará contra él como una tempestad, contra el rey del sur, como una tempestad, y con carros y gente a caballo, muchas naves, y entrará por las tierras, se inundará y pasará, ¿sí? Entonces, nos habla específicamente de cómo esa herida mortal iba a ir siendo sanada con el tiempo, ¿sí? Ese ateísmo, ese comunismo, esa versión, digamos, que se opone a Cristo, iba a verse representado más adelante, por ejemplo, en el mismo comunismo cuando se da allí en Rusia, en la Revolución Rusa, cuando hablamos de los bolcheviques y los moncheviques, y cuando hablamos de otra vez de levantarse un poder que se llama la Unión Soviética, y allí queriendo también competir contra el papado, ¿sí? Contra el capitalismo del papado, porque otra vez el papado se levanta en la escena del mundo, ¿sí? Y compitiendo, al final vemos cómo el rey del norte da la herida, digamos, final, ahora sí, a la revolución, específicamente a este poder ateo, allí cuando se da la caída del muro de Berlín, cuando se da la caída del comunismo en 1989, es una historia reciente. Entonces vemos cómo eso cae y cómo la herida mortal está siendo sanada. Si ustedes siguen avanzando, porque pues ya no tenemos más tiempo, y siguen leyendo hasta el último versículo 41, por ejemplo, nos dice que muchas provincias van a caer. ¿Cómo van a caer? Porque él va a entrar, dice el poder, el rey del norte va a entrar en la tierra gloriosa, especificando si antes la tierra gloriosa era Israel, ahora estamos después de la cruz, la tierra gloriosa representa a los Estados Unidos de Norteamérica, que recibió una serie de bendiciones importantes para que la religión volviera a levantarse en su estado puro. Pero pues como siempre, todo se corrompe, ¿sí? Si no está unido de la mano de Dios, y se corrompió y se va a corromper, ¿sí? Esta tierra gloriosa dice que inicialmente hablará como cordero, ¿cierto? O será como un cordero, pero más adelante hablará como dragón, ¿sí? Entonces, esta tierra gloriosa es Estados Unidos. Dice, este poder va a entrar en la tierra gloriosa. Entró cuando se alió cuando se alió con el papado para tumbar a la Unión Soviética, ¿sí? Entró en ese momento y comenzó a entrar más y entrará todavía más, ¿sí? Y dice, y muchas provincias caerán. Es decir, la tierra es el objetivo de este poder. Ese es el objetivo. Pero hay unos que van a escapar de su mano. Lo dijimos al principio, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Es decir, hay pueblo afuera, allí en Babilonia, hay pueblo que se va a unir a esta causa, a la causa del rey verdadero del norte, que es Jesús, ¿sí? Después dice el versículo 42, extenderá sus manos contra las tierras y no escaparán el país de Egipto. Finalmente, se encargará del mundo entero. Solamente unos pocos escaparán, ¿cierto? Gracias al mensaje que nosotros demos. Y dice, el versículo 43, se apoderará de los tesoros de oro, de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y de los de Libia y de los de Etiopía. Eso quiere decir, el mundo entero será de poderío de Roma papal. Con la Camilo. Sanada. Sí, señor. Camilo, buenos días, hermano. Le habla Germán. Y yendo un poquito y haciendo un poquito de memoria en el versículo 41, cuando tú decías entrará en la tierra gloriosa,
estamos hablando del Rey del Norte. Si hacemos un poco de historia, el viernes 25 de septiembre del 2015, dice la crónica, el Papa Francisco, para que tengamos en cuenta el punto exacto cuando lo que quiere decir la palabra y la certificación a través del mundo, dice: el Papa Francisco aplaudido de pie en el Congreso de los Estados Unidos y recibido como celebridad en Nueva York. Ahí es el punto clave donde marca el punto de partida del versículo 41. Vemos una cosa, nosotros no nos alcanzamos a ver cómo es ese acontecimiento, pero esto es bastante significativo, que el Papa Francisco no entra como hombre, entra como un poder que representa a quién, que representa a la organización a la que él representa. ¿Y cuál es? El Vaticano. No entra el Papa Francisco, entra el Vaticano como poder religioso representando al poder del norte, al rey del norte, cuando entra a los Estados Unidos. Y ese aplauso significa, dice aquí, pidió abolir la pena de muerte. Le recordó a los estadounidenses que son inmigrantes y terminó ovacionado. Recuerda lo que dice antes, que con palabras lisonjeas, con palabras suaves, el rey del norte va a intentar atrapar la atención del mundo haciendo cosas. Ahora, hay otro elemento y es el Laudato Si. En la encíclica 237 habla del domingo y que hace un pequeño paréntesis con el domingo y el sábado judío. Dice, por ahí lo envié para que lo miraran un poquito. Son 300 y pico de páginas. Entonces, esos dos elementos, el haber entrado allá a los Estados Unidos, al Congreso, nada más y nada menos, y el Laudato Si, que es lo último que está hablando del medio ambiente y todo ese tipo de cosas, hay tres elementos fundamentales: el medio ambiente, la familia y el día domingo. ¿Qué se está buscando? Lo que está diciendo, lo que tú estás diciendo, Camilo, lo que la profecía nos está diciendo. Hay un aspecto importante que tú mencionabas, y era, ¿en qué momento de la historia estamos? ¿Cuántos versículos desde el principio hasta el día de hoy, cuántos versículos nos quedan para el tiempo del fin? O sea, para la venida de Cristo a esta tierra. Bueno, nos hacen falta los cuatro versículos desde el versículo 41 al versículo 44 de Daniel 11. Y recuerda que Daniel 12, 1, 2 y 3 habla de la venida de Cristo Jesús. Sí, bueno, ahí simplemente... Camilo. Sí. Pues sí, el tema ya está bien, pero recordemos que a las 10:30 se abre el link para la otra sesión. Sí. Entonces yo pienso que, bueno, que todo esto, la idea es que podamos seguir indagando y estudiando al respecto. Me gustaría, Camilo, que se hiciera énfasis en esa última parte de la lección de esta semana y finalizamos. Listo, con eso finalizamos. Vamos rápido. Miren, hay algo importante sobre lo que dijo Germán, simplemente para no dejarlo pasar. La entrada del Rey del Norte en la Tierra Gloriosa en Estados Unidos no se da específicamente en el 2015. Viene dándose desde que recibe la herida de muerte, desde de a poquitos, ¿sí? Incluso se consuma en 1989 con la caída del muro de Berlín, porque si ustedes ven en la revista allí, por ejemplo, en el periódico de los Estados Unidos, el Times, ustedes se van a dar cuenta que hay se unen allí estos poderes para acabar con la Unión Soviética, ¿sí? Ahora, sigamos aquí adelante.
Versículo 44 dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrán con ira para destruir y matar a muchos. Estas noticias son interesantes. Del oriente, no tengo tiempo para mostrárselos, pero del oriente viene la noticia del sellamiento. El capítulo 7 de Daniel dice un ángel viene del oriente, ¿sí? O sea, viene la noticia del sellamiento. Además de la noticia del sellamiento dice del norte. El capítulo 18 dice del norte viene el mensaje de salid de ella, pueblo mío. Esas noticias del oriente y del norte, dice, lo atemorizarán y dice, y saldrán con gran ira para destruir y matar a muchos. El tiempo aquí de angustia, y plantará sus tiendas, sus palacios, entre los mares, entre las personas y entre el monte glorioso, ¿sí? Nos estamos refiriendo al pueblo de Dios, monte glorioso y santo. Es decir, va a plantar sus tiendas para estar listo para atacar allí al monte glorioso y santo, al pueblo de Dios. Pero en ese momento, si ustedes leen, por ejemplo, el conflicto de los siglos, dice que viene una plaga interesante, que es la plaga de las tinieblas, ¿sí? En ese momento dice que todos los que estaban persiguiendo a este pueblo glorioso, de repente paran, ¿sí? Paran con la ira que tenían. Y dice, más adelante llegará su fin y no habrá quien le ayude, ¿sí? Y para terminar, allí el capítulo 12, dice, dense cuenta que desde aquí es algo que Daniel no sabía y que le explica detalladamente Dios, Gabriel, ¿no? Dice, en aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? Pues en los tiempos del versículo, desde el versículo 42 hasta el versículo 45, en ese tiempo se va a levantar Miguel. ¿Cuál Miguel? Jesús, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y entonces comenzará el tiempo de angustia. Ese levantará Miguel quiere decir que se le va a levantar como rey. Lo hemos entendido varias veces, lo hemos explicado en algunos momentos. El levantarse, normalmente aquí en la Biblia, en el capítulo 11 mismo lo vemos, por ejemplo, con Alejandro, cuando habla de se levantará un rey valiente, dice, significa que se va a levantar un rey. En este caso esto también significa que Miguel va a dejar ahora sus vestiduras que eran de sacerdote para tomar las vestiduras de rey. Entonces, en ese tiempo se acabará el tiempo de gracia, ¿sí? Ya no hay tiempo de gracia. Dice, en aquel tiempo se va a levantar Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y va a ser tiempo de angustia. La angustia de Jacob y también una angustia terrible que vive el mundo entero por las plagas, ¿sí? La angustia de Jacob para los hijos de Dios, pero la angustia en general para el mundo entero. Dice, cual no fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo, y esta es la esperanza que tenemos desde siempre, dice, será libertado tu pueblo, todos los que estén escritos en el libro de Dios. Y viene algo interesante, bajo la séptima plaga, ¿sí? Dice, el terremoto que hay allí en la séptima plaga, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hablando aquí de la resurrección especial. Esa resurrección de los que murieron en la fe del tercer ángel y de los mártires que murieron por la fe de Dios, ¿sí? Entonces, se van a levantar para ver venir a Jesús, pero también levantar algunos de los que se encargaron de hacer que Jesús tropezara y que se encargaron de decir que él no era. Ahora, dense cuenta que la palabra clave, los entendidos, la pregunta sería, después de todo lo que vimos, ¿los entendidos en qué? ¿Sí? En la profecía, y no solamente en la profecía, en la porción que estaba sellada, ¿sí? En esa porción que estaba sellada, los entendidos en Daniel, pero Daniel en la porción que está sellada, que tiene que ver con el juicio y los eventos finales, esos son los que van a resplandecer como el resplandor del firmamento. La porción que fue sellada no fue todo el libro de Daniel, fue solamente una porción que está en el capítulo del 8 al 12 y la porción que tiene que ver con los eventos finales y la porción que tiene que ver con el juicio final específicamente. Por eso dice, esos entendidos van a resplandecer como las estrellas en el firmamento. Sí, señor. Una pregunta, es que en el versículo 12 y 13 habla de los que esperen 1335 días. Sí. Vamos por allá. Listo. Pero lo voy a hacer por arriba, ¿no? Solamente por encima. Y los que y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a la perpetuidad. Pero mire lo que dice aquí. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál libro? La parte que estaba sellada, ¿sí?
¿Hasta cuándo? Hasta 1798, el tiempo del fin, porque muchos aquí para allá, esto lo explicamos en algún otro momento, quiere decir, entenderán la profecía, entenderán la palabra de Dios. Para allá, decir que estarán ávidos de conocer la palabra de Dios, y la ciencia, que tiene que ver con el estudio, el conocimiento de Dios, ¿cierto? Y lo que tiene que ver con la profecía, aumentará. Versículo 5, yo Daniel miré, y aquí otros dos que estaban de pie, uno a un lado del río y otro hacia el otro lado. Dice, le pregunto uno al otro, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y la respuesta es, dice, cuando se acabe en el versículo 7, cuando se acaba de la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. O sea, la dispersión tiene que ver con, mientras el pueblo santo fue perseguido, mientras el pueblo santo fue digamos que este poder estuvo pasando por encima, ¿cierto? Mientras ese poder, que eso pasó del 538 a 1798, mientras esto pase, entonces, ahí es donde va a terminar, cuando se termine esa dispersión, entonces estas maravillas van a comenzar a pasar. 1798, entonces el tiempo del fin. Y aquí vuelve a decir, el versículo 8, mire, Daniel otra vez diciendo, y yo oí, mas no entendí, otra vez no, ¿sí? ¿Y qué no entendió? Pues todavía esto no era para Daniel porque estaba sellado, por eso el versículo dice, respondió, anda Daniel, pues están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos van a ser limpios en el tiempo del fin, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos otra vez, ¿en qué? En las profecías comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo, año 508, con el bautismo de Clodoveo y cuando prestara sus tropas para ayudar a que el Papa terminara con las últimas dos tribus, desde ese año que se ha quitado el continuo hasta la dominación desoladora, hasta que se ponga la dominación desoladora, habrán 1290 días, 508 hasta 1798. Versículo 12, bienaventurado el que espere. ¿Por qué bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días? Comenzando también en el año 508 y terminando en 1843, todos los que participaron en la obra del mensaje de los tres ángeles que dieron este mensaje van a ser bienaventurados. ¿Por qué? Porque van a resucitar en la resurrección especial, porque ellos fueron los que dieron este último mensaje al mundo. O sea que nos está hablando a nosotros como pueblo. Y le dice Daniel finalmente, versículo 13, y tú irás hasta el fin y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Sí? Pues, sí, no siempre se tiene, pero digamos que es el momento importante que nosotros hemos esperado durante tanto tiempo. Estamos viviendo en momentos en los que los entendidos resplandecerán. Necesitamos comprender que solamente los que entiendan las palabras de esta profecía van a ser limpios y emblanquecidos. Los que estén de parte de Dios, cuando todas las cosas estén siendo complicadas, cuando pareciera que la única esperanza que tenemos es confiar en el Señor, en ese momento, entonces los entendidos van a resplandecer. No tiene que ver con comprender específicamente que desde el año 508 hasta el año 1798 es un periodo y que el otro viene desde el 508 hasta 1843, pero tiene que ver con una experiencia en nuestra vida de lo que quiere decir estos versos para nosotros, que el juicio está pasando, que además de que el juicio está pasando van a venir momentos difíciles, pero los entendidos sabrán, así como dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Bueno, Camilo, pienso que el resumen de todo, Daniel, estuvo muy completo. Agradecemos al Señor por todas las directrices y los lineamientos que usted colocó. Y bueno, que podamos ser esos entendidos que comprendamos los tiempos que estamos viviendo y podamos ser usados por el Espíritu del Señor para enseñar a los demás. Gracias. Nos hemos tomado ya 5 minutos de la segunda sección. Apreciados hermanos, todos los que están conectados, queremos invitarles nuevamente para que se cierre esta sesión. El hermano Camilo compartió otro link
y vamos a participar de ese momento de oración y de testimonio también. Y finalmente nos accederemos al tercer y la última sesión de la mañana para escuchar el sermón. Así que vamos a orar, vamos a pedirle rápidamente al hermano Germán, por favor tenga una oración para cerrar la escuela sabática. Hermano Germán, ¿nos escucha? Sí, pastor, aquí atento, fuerte y Por claro. favor, al punto, gracias. Oramos. Bendito Dios y Señor de los cielos, para ti sea el poder, honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amantísimo Dios y Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, en el nombre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, te damos gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la profecía que nos muestra el futuro y nos muestra el punto exacto donde nos encontramos en este momento. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu con poder sea derramado sobre las redes sociales y sobre todos aquellos que están escuchando esta oración. Bendícelos, guárdalos, protégelos, ayúdalos y permite que tu Santo Espíritu con poder sea derramado sobre nosotros y nuestras familias. Ayúdanos y te colocamos en el nombre de Jesús, Señor, toda esta actividad que a continuación preside. Padre, te lo pedimos sin merecerlo, pero lo hacemos en Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, apreciados,